Te damos las gracias porque en tu poder, en tu todo poder, nos podemos hacer fuertes en nuestras debilidades. Podemos vencer el poder de las tinieblas, podemos vencer toda enfermedad. Nada, Señor, absolutamente nada te pueda vencer. Y eso nos lleva a adorarte y a bendecir tu nombre. Y a darte las gracias, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, creo que te saludé a la mayoría, el que no pude saludar, que el Señor le bendiga. Y le pido que no se vaya sin que nos podamos dar un beso y un abrazo. ¿Sí? En los tiempos de crisis económicas severas, ¿no? No a las que estamos habitualmente acostumbrados los argentinos, o sea, toda nuestra vida, pero en las crisis severas económicas, la gente tiende a irse a las grandes ciudades. ¿Sí? Pasa de allá para acá y de acá para allá, ¿no? Ante por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, el hambre posterior a eso llevó a que españoles, galeses, polacos, italianos, se vinieran para esta preciosa tierra que no era una gran ciudad, pero era una tierra en la cual fluye todavía, le damos gracias a Dios, la leche y la miel, prácticamente gratis. La leche sale gratis, aunque nos la cobran como 20 mangos el litro, y el vino también, y la miel también. Todo lo que usted está pagando son impuestos, le quiero explicar. Pero me quedé cortado porque me vino esto a la memoria. Mis padres fueron españoles y vinieron después. Bueno, España pasó la guerra civil y después de la guerra civil se vio involucrada en la guerra mundial, la segunda guerra mundial, con todo lo que pasó en Europa. Y ellos, mi papá traído y su hermano, traído por su papá y su mamá, o sea, mis abuelos, vinieron acá a la Argentina y mamá nos mostraba algo que era increíble, ¿no? Y es tan increíble que sigue pasando hoy. Y de alguna manera lo hablábamos hoy con Manuel, cuando hablábamos del clima, ¿no? De cómo estaba el clima. Mamá decía, mirá lo que pasa con la ensalada. Y nosotros nos comíamos, cuando podíamos, una ensalada. La ensalada en aquel entonces era lechuga, tomate y cebolla. No se había inventado la rúcula, ni esas cosas extrañas que ahora comemos, son tan ricas, ¿no? Y ella iba con el cuenco ese de plástico al fondo de casa, en un terreno, y lo tiraba así. Y te recuerdo que la ensalada se le ponía sal, vinagre y aceite, lo cual podía llegar a quemar absolutamente cualquier cosa, incluidos nuestros estómagos. Y salían plantas de tomate en casa, al fondo, porque tiraba la sobra de la ensalada. Y yo veo en casa, nosotros que no tenemos tierra más que un cantero en el fondo, y la tierra que tenemos es por macetas, nosotros hoy comemos la ensalada de la huerta que prepara Marcela en un cantero, y los tomates comemos de ahí. Nuestra tierra sigue siendo rica, es una bendición eso, ¿no? Y el cantero, después de largos y largos años y prácticamente sin cambios de tierra, sigue dando leche y miel, podemos decirle. Por eso venían los europeos aquí en la Argentina, porque por más que no era una gran metrópoli, una gran ciudad, sí era un lugar de prosperidad. Los que tenemos un poquito de memoria o habíamos nacido ya en aquel entonces, recordamos que a fines de los 90 y a principios del año 2000 empezó la corriente al revés, ¿no? Cientos de miles, no se los cuenta, ¿no? Pero cientos de miles de argentinos se fueron a vivir, especialmente a Europa, volviendo a sus raíces, y algunos a Estados Unidos, con el sueño americano, el sueño norteamericano sería, ¿no? En la mente,
Y los demás volvieron a Europa, a las grandes ciudades o a los grandes países, creo que aprovechando la doble nacionalidad y esas cositas, y volver a la tierra de los abuelos. Ya los nietos volvían a la casa de sus padres y de sus abuelos. Uno tiende en el tiempo de la crisis a buscar los lugares seguros. En el tiempo de la crisis uno tiende a buscar lugares y personas seguras. Obviamente no quiero hablar de economía en esta mañana. Sí quiero hablar de que únicamente en Dios, vos y yo podemos encontrar seguridad, provisión y abundancia. ¿Escuchaste lo que te dije? Únicamente en Dios vamos a encontrar siempre seguridad, provisión y abundancia. Y fue siempre así. Nuestra satisfacción, recién Marcela, cuando estábamos en medio de la alabanza, detuvo un poquito las canciones y preguntó, bueno, ¿qué es lo que te hace feliz? Y nombró las cosas que a todos se nos vienen a la cabeza, ¿no? Más allá del ámbito cristiano o más allá del ámbito de acá, si estamos charlando un poco más descontracturadamente, ¿sí?, que acá, nuestras charlas a veces no pasan porque la felicidad nuestra es Dios, ni la felicidad nuestra se trata de Jesús, ni la viene al Espíritu, sino que la felicidad nuestra muchas veces está dada sencillamente por un par de zapatillas, ¿sí?, por una torta. ¿Cuántos se pondrían felices hoy por una buena raviolada? ¿Vieron? Yo sigo con el pechito de cerdo el domingo al mediodía, mataría, ¿no? Hay otro que me apoya. Pero el único que puede dar satisfacción, abundancia, confianza, seguridad, felicidad real, lo otro son gustos, que para eso también están, ¿no? Gracias a Dios por las papilas gustativas y gracias a Dios porque ha hecho la comida tan rica y con tantos olores y con tantos sabores y con tantos colores que a uno le causa mucho placer comer. Pero gracias a Dios porque la verdadera satisfacción es real y no es una frase. La verdadera satisfacción proviene de Dios y la verdadera abundancia y nuestra verdadera confianza, por eso, nuestra verdadera seguridad siempre va a provenir de Dios. Nadie te va a poder satisfacer como Dios. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el trabajo que tengas, ni la salud. Absolutamente nada te va a satisfacer, nos va a satisfacer como Dios puede llegar a satisfacernos. Y nadie nos va a dar abundancia de cosas, más allá de lo que trabajemos, si no es el Señor. Decime si no te ha pasado o conoces una historia ajena que de alguna manera cuente lo siguiente: trabajé y nunca tuve nada. ¿Te pasó eso alguna vez? Esforzarte, te esforzás 2 meses, trabajo nuevo. Esta era la típica, ¿no? A mí me ha pasado, trabajo nuevo, te esforzás 2 meses, como que sí, mira, este mes, esperame 15 días más, después te pago. A los 2 meses te rajaban y no te daban un mango. ¿A alguno le pasó? A mí me ha pasado, ¿viste? O te prometían una cosa y después no la recibías. Porque los hombres somos personas falibles, fallamos, a veces porque queremos y a veces porque no queremos, porque nos sale así, por descuidados o por lo que fuere. No toda la gente que falla es mala, pero Dios es el único que no nos va a fallar nunca. Entonces en Él tenemos que poner nuestra confianza. Algo de esto de que sucedía, de lo que te contaba recién, que sucedió en la Argentina y en otros lugares, que la gente va a las grandes ciudades, se nos cuenta en varios lugares de la palabra del Señor que sucedía eso, ¿no? Cuando había hambre, la gente se iba a otro lado. Era una acción automática. Hay que sobrevivir, no te vas a quedar a morir de hambre en tu casa. Es como vos que a lo mejor estás sin trabajo. Yo doy las gracias a Dios que casi todos o todos nosotros tenemos trabajo. Pero si estás sin trabajo, quiero recordarte algo. Si no salís a buscar al trabajo, como decía mamá, el trabajo no te va a venir a buscar y te vas a morir de hambre en tu casa. Así que siempre hay que salir a buscar el pan afuera de casa. Porque fuera de casa, no sé que tengas un horno y puedas hacer el pan y
vender el pan, como algunos de ustedes lo pueden hacer, o la repostería o las comidas, siempre el pan va a estar afuera de casa. Quiero que me acompañes en la lectura, ahí en Génesis capítulo 26, vamos a leer del 1 al 6 y del 12 al 14, primer libro de la Biblia, Génesis 26, del 1 al 6 y del 12 al 14, vamos a ver ahí también en la pantalla la lectura de la palabra del Señor. Dice así la Biblia: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. O sea, está hablando de la época de Isaac y está ubicándonos. Hubo hambre en la época de Isaac de la misma manera que hubo hambre en la época de Abraham, el papá de Isaac, ¿no? Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, mira, Dios hablando, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Isaac se quedó en Gerar. Versículo 12. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Siervos con S, ¿no? Empleados. En Génesis, la gente tendía a irse a Egipto. ¿Por qué se tendían a ir a Egipto? Porque Egipto seguía siendo una nación próspera, un imperio, como todos los que estudiamos historia conocimos. Y Egipto era bañado por el río Nilo, con todo lo que conocemos, lo que hemos estudiado un poquito y recordamos, ¿no? Era bañado por el río Nilo y eso producía que siempre hubiera buenas cosechas, buenas siembras y buenas cosechas. Ellos ponían allí su esperanza. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios les dice sistemáticamente, salvo alguna situación muy específica, no vayas a Egipto, no pongas tu confianza en Egipto, no vayas a buscar la fortaleza de Egipto, no vayas a poner tu esperanza y tu confianza en el rey de Egipto. El hambre entonces era provocada por la falta de lluvia, no como hoy el hambre puede ser provocada por corrupción, o el hambre puede ser provocada por la mala distribución de los ingresos de un país, ¿no es cierto? En aquel entonces tenemos que tenerlo muy en claro esto para entender la historia de esta mañana y la enseñanza del Señor en esta mañana. El hambre se producía porque no llovía. No llueve, no hay cosecha. No hay cosecha, se mueren los animales. No hay cosecha, no hay animales, la gente no tiene que comer. Es así de sencillo. El dinero no se utilizaba, no había plata en los bancos y la gente comía de lo que sembraba y comía y se trasladaba a través de los ganados que comían de los sembrados que recibían de la buena tierra en la cual plantaban y que crecían esos plantíos a causa de la lluvia a tiempo y fuera de tiempo que Dios mandaba. Y así sucedían las cosas. Entonces es evidente que en aquel entonces había un tiempo de falta de lluvia, ¿no? Y Dios le da una orden a Isaac. No te vayas del lugar de la crisis. No te vayas del lugar del hambre. No te vayas del lugar de necesidad. Quiero que pongas tu confianza en lo que yo te voy a decir. Y le dice algo que es tremendo. Le dice, quédate donde te he hablado, vive en este lugar, yo estaré contigo y te bendeciré. ¡Qué desafío!, ¿no? ¡Qué desafío! Quédate en el lugar difícil. Obedece lo que te digo. Yo te voy a bendecir
y por sobre todas las cosas yo estaré contigo. Entonces Isaac se quedó en la tierra y Dios empezó a cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque Isaac empezó a obedecer. Y quiero en esta mañana que hablemos acerca de algunos beneficios que trae la obediencia a Dios. Cuando vos y yo obedecemos, somos beneficiados por Dios. Siempre, 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 siempre hay bendición en la obediencia a Dios. Es tremendo eso. A todos nos funciona. Nadie puede llegar a decir con una historia terminada, obedecí a Dios y me fue mal. ¿Es así o no es así? Si alguno tiene un testimonio de ese tipo, le presto un rato el micrófono y nos cuenta cómo obedeció a Dios y le fue mal. Siempre que uno obedece a Dios, las cosas nos van bien. ¿Por qué? Porque trae beneficio. Isaac se queda en la tierra y Dios comienza a cumplir su palabra. Y ese es uno de los primeros beneficios. La obediencia al Señor siempre trae el cumplimiento de la palabra. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios me dice algo, y vos y yo le obedecemos, Él cumple lo que está diciendo. La orden del Señor había sido, no te vayas, esta tierra te la voy a dar a vos y a tus descendientes, poné tu confianza en mi palabra. Hermanos, cuánta bendición hay cuando permanecemos en los lugares que Él nos dice que tenemos que estar. Los que tenemos más de 50 años, me parece, o más de 40 años, estamos acostumbrados, aprendimos a trabajar de nuestros padres, o vimos el trabajo de nuestros padres. Papá en todos sus años, hasta que falleció, tuvo 3 trabajos. Y tuvo 3 trabajos porque 2 de esos trabajos se fundieron. En uno creo que estuvo 16, en el otro 20 y pico, y en el otro no sé cuántas decenas, 10, 15 años más. Y solamente cambiaba de trabajo porque el trabajo cerraba. ¿Alguno se acuerda de esto? Vos entrabas a un trabajo, ¿para qué? Para quedarte. Yo entro acá y acá me jubilo. Ese era el pensamiento. Que no era un pensamiento retrógrado ni de quedarte. Era un pensamiento de estabilidad, de perseverancia, de permanencia, de me gusta lo que hago, de voy a disfrutarlo, de esto es lo que Dios me ha dado. Y el día de hoy, yo sé que hoy hay más probabilidades, hoy en la Argentina hay una rotación de trabajo muy importante porque las empresas muchas veces no permanecen, pero muchas veces tiene que ver con nuestra inestabilidad o tiene que ver con, y bueno, no me gusta tanto el trabajo donde estoy, y se abandona un trabajo. De la misma manera, antes la gente, por ejemplo, se casaba. ¿Vos te acordás cuando la gente se casaba y se casaba para toda la vida? ¿Sí? Y uno se casaba y se casaba para toda la vida. Y extraordinariamente te iba mal, o hacías las cosas mal, o te hacían las cosas mal, y se disolvía eso. Pero hoy las relaciones son, bueno, nos vamos a juntar, nos vamos a poner de novio, y es así, es para ver qué pasa. Es apóstrofe, para ver qué pasa. Gastón acuñó una frase hace como un año atrás y un día me la comentó, me dice, estos se ponen de novio para besarse nomás. Y es cierto, muchos se ponen de novio porque es como una excusa, ¿cómo te vas a andar besando con un amigo o con una amiga, no? Entonces se ponen de novio para besarse. Cuando se cansan de los besos, ¿qué hacen? Cancelamos el noviazgo, total. Hay tanta cosa por ahí dando vuelta, ¿viste? Tanta cosa bonita, tanta cosa linda y qué sé yo. Entonces conseguimos. No permanecemos. Vemos, analicemos las iglesias. ¿Cuántos se acuerdan de la iglesia en la que uno nacía y se moría en la iglesia? ¿Sí? No porque la iglesia te mataba, ¿no? Vos nacías, permanecías y ahí estabas. ¿Por qué te podías cambiar de iglesia? A ver. 2 o 3 razones. Te mudabas. Nosotros nos mudábamos. Cuando la vez que, en nuestro caso, por ejemplo, uno se mudaba, nosotros cambiamos de iglesia cuando nos mudamos acá a Lomas de Zamora. Entonces empezamos a buscar algo por la zona.
Si no, no cabía en nuestra cabeza salir de la iglesia en la cual habíamos sido criados allá en Bursaco. Esa era nuestra iglesia, desde el principio hasta el fin. La otra razón para la cual uno podía cambiar de iglesia era porque te casabas. Entonces empezaba la pulseada. ¿Viste? Que esta iglesia, que la otra iglesia, que esta iglesia, que la otra iglesia, porque nos casábamos todos entre cristianos normalmente, ¿viste? Entonces, esta iglesia, la otra iglesia, esta iglesia, la otra iglesia, ganaba uno de los dos e iba a esa iglesia. Y le gustara o no le gustaba, ¿qué hacía hasta el último de sus días? Iba ahí. ¿Por qué? Porque era tu iglesia, era tu familia. ¿Por qué otra razón uno cambiaba de iglesia? Extraordinariamente, mira lo que te digo, extraordinariamente había un problema en la iglesia, de los que hay todos los días en todos lados, y la gente extraordinariamente se iba de la iglesia, ¿sí? Pero era uno cada 10, 15 años. Hoy nuestra iglesia es bastante estable a comparación de las demás. Yo te puedo hablar de estadísticas y nuestra iglesia es muy estable a comparación de los demás. Pero hoy no puedes tener una lista de miembros de la iglesia. Porque hay una entrada y salida constante. Vos das ingreso a uno en enero y en noviembre te das cuenta que hace 6 meses que no viene. Esto tiene que ver por la inestabilidad de las relaciones en todo sentido en nuestras cabezas y cómo hoy ha cambiado nuestra manera de pensar. Yo creo que tenemos que meternos en la cabeza algo. Vivimos un tiempo en el cual nos dejamos llevar por nuestras emociones. Alegrías o tristezas, broncas o desencantos, enojos o enamoramientos, entusiasmos o desánimos, terminan manejando nuestras decisiones. Pero quiero contarte algo, le estoy hablando a cristianos, a hijos de Dios, que sienten las mismas emociones. Porque a mí me pasa lo mismo, yo me entusiasmo y me desentusiasmo. Yo me alegro y me entristezco. Me he enamorado y me he desenamorado. Me he enojado y he estado contento con una persona. Absolutamente todas las emociones que vos tenés me pasan a mí. Creo que la diferencia que hace el cristiano que cree en serio, es que confía en el Señor y no toma decisiones llevado por sus emociones. Toma decisiones únicamente en obediencia a Dios. Entonces sucede que obedecemos a Dios y no sucede esto de que nos acercamos a lo que nos produce placer y nos alejamos de lo que nos produce dolor. Entonces, cuando solamente nos acercamos a lo que nos produce placer y a los lugares en los cuales estamos cómodos, terminamos teniendo una vida de fantasía, porque es como vivir de vacaciones. Y cuando nos alejamos de las cosas que nos producen dolor, eso lo que nos hace es no permitir crecer nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra vida integralmente. Esto es como hacer gimnasia. Si yo me pongo a hacer gimnasia y me empiezan a doler las cosas, cosa que me va a doler justamente porque no hago gimnasia, entonces yo pienso, hago gimnasia, me duele, es malo, es un invento del diablo esto. Y dejo de hacer gimnasia. ¿Por qué? Porque me provoca dolor. ¿Sabes qué? Hago gimnasia y me canso. Transpiro. Entonces, me provoca dolor, no lo hago más. Algunos, yo hablo de gente de otra iglesia, les voy a tener un chisme de gente de otra iglesia. Algunos consiguen un trabajo. Se tienen que levantar a las 7 de la mañana. Un horror. Entonces, es gravoso porque me tengo que levantar a las 7 de la mañana. Es casi, no es de Dios eso. Dios amanece a las 11 y desayuna tarde. El otro día hice un llamado y sentí una voz medio extraña del otro lado, ¿viste? Digo, ¿estás bien? Me dice, sí, estoy desayunando. Esta hora era. 7 minutos antes de esta hora. Eran las 12 y 7, 8 minutos. Estaba desayunando. Bien. Bien. Uno se aleja de lo que le produce dolor.
Uno tiende a tener la tendencia, voy a decir. Uno tiende, sí, no está tan mal dicho. Uno tiene a tener la tendencia a escaparse de lo que no le gusta. Hermanos, cuando uno obedece a Dios y permanece y está en el lugar, en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia, en la familia que Dios te ha dado, eso te trae bendición. Si Isaac se hubiera ido, no hubiera recibido la bendición de Dios. Y si vos te escapás, y si yo me escapo de eso que está en crisis, está en problemas, lo único que voy a hacer es llevarle el problema y la crisis a otro lado, porque Dios me dio esa familia, Dios me dio ese trabajo, Dios me dio esa carrera, Dios me puso en esa iglesia, Dios me dio ese ministerio para el cual Dios nos capacitó para todas esas cosas. Dios nos capacitó para que la podamos hacer absolutamente todas en alegrías y con alegría de parte de Dios. Hermanos, algunas claves para recibir las promesas de Dios siguen siendo obediencia, perseverancia y permanencia. ¿Vos querés recibir cosas de Dios? Obedecele. ¿Vos querés recibir cosas de Dios? Permanecé. ¿Vos querés recibir cosas de Dios? Persevera, y en todas las cosas te va a ir bien. Hermanos, obedezcamos lo que el Señor diga y Él empezará a cumplir todas las palabras que nos dijo. ¿Sabes por qué? Porque si Él dijo, quédate acá, te he dado esto, permanece acá, Él va a cumplir todo, absolutamente todo lo que te dijo, porque si no estás creyendo en un Dios mentiroso, y ni mi Dios ni tu Dios es mentiroso. Dios es veraz y fiel a absolutamente cada una de las palabras que Él ha dado a sus hijos. Isaac no solo se quedó, sino que comenzó a sembrar en la tierra. Y eso es lo que nos demuestra que en la obediencia al Señor trae confianza. Y es lo segundo que te quiero decir. Cuando vos y yo obedecemos al Señor, eso trae confianza a nuestras vidas. Convengamos que una cosa es quedarte en el lugar y otra cosa es invertir en el lugar. No es lo mismo. Una cosa es me quedo en Gerar y otra cosa es me quedo y siembro. Me quedo e invierto en esto. Yo voy a confiar que algo va a pasar acá. No es lo mismo decir, bueno, yo me aguanto a mi esposo o a mi esposa, que decir, yo estoy con mi esposo o con mi esposa, lo aguanto, la aguanto, porque de eso se trata el soportándoos los unos a los otros. ¿Viste que elegantemente lo dice la versión 60? Soportándoos los unos a los otros, ¿sí? Mira con qué cariño se miran todas las parejas y ¿Cuántos se tienen que soportar? ¿Cuántos han tenido que soportar en el matrimonio alguna vez? Vos levanta la mano, por favor. ¿Se han tenido que soportar? No sé. ¿Ustedes no se han tenido que soportar nunca? ¿Sí? Ni fuerza para levantar las manos tienen. ¿Ustedes se han tenido que soportar? Muchísimo. Todos nos hemos tenido que soportar. Y está bien, porque ese es un mandato de parte de Dios. Para las parejas van dos, soportando los unos a los otros y sometiéndoos los unos a los otros. Coma, en amor, dice el versículo. Y está bueno. Y después le dice la mujer esto y al varón esto, pero empieza, hermanos, sométanse los unos a los otros. Y es cierto, entonces soporto a mi pareja e invierto. Invierto en amor, invierto en afecto, invierto en cariño, invierto en simpatía, invierto en tolerancia. Estoy en un trabajo y no solo permanezco, hago horas extras, me esfuerzo, pero no me gusta, me están explotando. Si Dios te dio ese trabajo, es tu trabajo. ¿Me escuchaste? Dios te está hablando. Si Dios te dio ese trabajo para que en ese trabajo le des la gloria a Dios. Sino que te lo dice, te lo dio para hacerte sufrir. Tal vez estés sufriendo en el trabajo, porque hay injusticias. ¿Y qué? Para vos la palabra en esta mañana y para mí la palabra en esta mañana es tenés que invertir en ese trabajo en el que Dios te dio.
Entonces, ¿qué hago? Invierto en la relación, invierto en el trabajo, invierto en el estudio. Dios te ha dado un ministerio, ¿podés servir al Señor? Te digo, no es una pregunta, es una afirmación. Podés servir al Señor. En todas las áreas de la vida podés servir al Señor. Podés servir acá, podés servir allá, podés servir afuera, podés servir en tu trabajo, podés servir al Señor en tu estudio, podés servir al Señor en tu barrio, podés servir al Señor en todos lados. No hace falta ni tener un micrófono, ni ser una figura pública para estar sirviendo al Señor. Dios te permite servir al Señor absolutamente todos los lados. Entonces, ¿qué hago? Invierto en eso. Y si Dios te ha dado un ministerio dentro de la iglesia, invierto en eso. Pero las cosas no andan bien, invierto. Siembro. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando. Porque no solo permanezco en el lugar, no solo permanezco en la relación, no solo permanezco en el trabajo, no solo permanezco en la iglesia, no solo permanezco en el ministerio, no solo permanezco en ese tipo de relación que tengo, sana y buena, sino que invierto. ¿Qué invierto? Lo lógico, lo que invierte todo el mundo: tiempo, esfuerzo, dinero. Es todo lo que podemos hacer. No especulamos a ver qué pasa. Bueno, dice Isaac, Dios me dijo que me quede acá, entonces ¿qué hago? Nada, vamos a ver qué pinta. Si hubiera visto qué pinta Isaac, ¿sabés qué hubiera pasado? Se hubiera muerto de hambre y la genealogía hubiera terminado ¿dónde? En Isaac, aunque en realidad ya habían nacido Jacob y Esaú a esa altura. Hubiera seguido con los demás, pero Isaac se hubiera muerto de hambre, o tal vez sus hijos se hubieran muerto de hambre. No especulo a ver qué pasa, confío, Dios me habló, voy a sembrar acá. Entonces Dios me dio ese trabajo, voy a sembrar acá. Dios me permitió servir en este lugar, voy a sembrar acá. Dios me dio estos hijos, voy a seguir sembrando en ellos. Dios me dio estos nietos, voy a seguir sembrando en ellos. Dios me dio estos padres, Dios me dio estos abuelos, esta tía, este hermano, este amigo. Voy a seguir sembrando ahí. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar con los brazos pasados, no voy a especular, sino que confío y coloco mis intenciones en aquello en lo cual Dios me ha puesto. Hermanos, el lugar donde vos y yo invertimos demuestra en qué estamos confiando. Te la repito. El lugar donde vos y yo invertimos, eso demuestra en qué estamos confiando. Quiero que analices dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Y te vas a dar cuenta que es aquello en lo cual estás confiando. ¿Ya ubicaste? Y eso va a desnudar las intenciones y el esfuerzo real de tu corazón y dónde está tu confianza. Hay gente que su tiempo, su esfuerzo y su dinero es el estudio. No está bien, no está mal. Es lo que están haciendo. Hay algunos que es los hijos, el santuario de los hijos. Tiempo, esfuerzo y dinero para los hijos. El santuario de los nietos. Yo no digo que esté bien o esté mal. Es lo que hacemos, es lo que nos pasa. Hay gente que su tiempo, su esfuerzo y su dinero es para tener una casa cada vez mejor. Para tener un auto, 2 autos, 3 autos, 4 autos. Para cambiar un electrodoméstico. Ese es el esfuerzo. No digo que esté bien ni esté mal. Estoy tratando de ayudarte a pensar dónde está tu confianza. Y quiero recordarte que el único que va a satisfacer absolutamente todas tus necesidades, ese se llama el Señor Jesucristo. En Él tenemos que tener nuestra confianza. Entonces veamos dónde estamos poniendo nuestros esfuerzos y descubriremos que allí está puesta nuestra confianza. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6. ¿Qué dice? Donde esté tu tesoro, tu inversión. Allí estará tu corazón, o sea, tu confianza. ¿Qué quiere decir eso? Donde pones la guita se va tu corazón. Te lo digo en criollo. Pero decís, no, yo tengo mi corazón en Dios. No, vos tenés tu corazón donde tenés la plata. Eso lo dijo Jesús. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Mira cómo funciona. Vení, Nico. Ahí saqué el billete más grande que había en el bolsillo. Es cierto, ¿eh?
¿Alguno tiene alguno más grande? Si alguno tiene alguno más grande, puede ponerlo en la ofrenda. Vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Che, 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 che. Esto algún día se van a casar, por eso están detrás de la plata. Vení, 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 vení. Vos no vas a llegar, Mírame. Si era de 100 voy a correr más rápido. Y por uno de 500 ya me hubieran hecho un tackle estos. Mira. Mira, 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 mira. Así funciona. Así funciona. Ya está. Ya está. Bueno, está. Mi regalo de bodas. Va. Mi regalo de bodas. Bueno, para los que escuchan por internet son 20 pesos. O sea que con eso me puedo comprar... Bueno, no voy a hacer el chiste. Donde vaya mi dinero, irá mi corazón. Te digo más, donde está tu dinero y mi dinero, ahí está mi corazón. Ya fue detrás del dinero, porque el corazón va detrás de nuestras inversiones. Es una revelación que tiene Jesús en el Sermón de la Montaña y tiene eficacia hasta el día de hoy. Hermanos, tenemos que vivir con nuestra confianza puesta en el Señor, obedecerle a Él y tener nuestra confianza puesta en el Señor. Leí esta semana en Eclesiastés capítulo 11, dice: quien vigila al viento no siembra, y quien contempla las nubes no cosecha. El cristiano no depende del clima. El cristiano no depende de las emociones. Isaac no dependió de que no llovía. ¿Sabe lo que hizo Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Sembró. ¿Por qué sembró Isaac? Porque él sabía que si él obedecía, había cumplimiento de la palabra. Y sabía que Dios le había dicho. Y yo me imagino a los demás le habrán dicho: chico, estás sembrando, ¿no te das cuenta que nada crece acá? Y él dice: Dios me dijo. ¿Y por cómo vas a ver? Y dice: Dios me dijo. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo mi confianza en Dios. Él dio la palabra, entonces yo pongo la semilla acá. ¿Por qué? No sé, Dios me dijo. Y pero si la guardás, si lo pones en un silo bolsa, si esperás para las liquidaciones después, para liquidar y cobrar los dólares y qué sé yo. No. Dios me dijo que me quede acá y siembre. Entonces yo lo hago. ¿Por qué? Porque hay beneficio en eso. Porque, hermano, no se trata solamente de creer una palabra, sino que tenemos que aprender a confiar que esa palabra se va a cumplir. Porque si no, no la estamos creyendo. Te lo vuelvo a decir. No solamente hay que creer una palabra, hay que confiar que esa palabra se va a cumplir. Porque si no, no la estamos creyendo. Porque creemos únicamente aquellas cosas en las cuales confiamos. Lo otro no lo creemos. ¿Cuántos creen que si se mueren se van al cielo, a la presencia de Dios? ¿Confías en eso? Bien. ¿Cuántos creen que Dios les podría dar $1.000.000 de acá a fin de mes? ¿Cuántos creen que Dios se los va a dar de acá a fin de mes? ¿Cuántos creen que Dios se lo va a dar de acá a fin de mes? ¿Vos? ¿Bien? ¿Dos? Bien. ¿Me firmarías un pagaré por $1.000.000? ¿Hoy acá? No. Acabo de demostrar que el que más tenía fe de todos nosotros se le acaba de terminar la fe. Creo, pero ¿qué? No confío. Entonces, si no confío, ¿qué? No creo. Sí creo que me voy al cielo. Y dudo bastante que el Señor me dé $1.000.000 de acá a fin de mes. Si me lo hubiera dicho, tal vez, milagrosamente, en una de esas, le creería. Abro mi corazón. ¿Sí? Y por las dudas, no firmaría ningún pagaré de más de 10 pesos. Porque lamentablemente no le terminamos creyendo todo lo que Dios ha dicho. Pero ¿sabes qué?
cuando vos y yo obedecemos, cuando vos y yo confiamos, Dios cumple su palabra. Siempre, siempre, siempre. Todas las promesas en Cristo Jesús, dice la palabra, son sí y amén. Pero Isaac no solamente se quedó ahí en el lugar y sembró, sino que también, ¿sabe qué le pasó? Cosechó. Y eso se debe a que la obediencia al Señor trae prosperidad. Y acá está la parte que te gusta. Pero para llegar a esto, antes tuvimos que obedecer al Señor, estar dispuestos a cumplir la palabra, poner nuestra confianza, y entonces sí, ahí recibiremos prosperidad. Hermano, Isaac creyó la palabra, Isaac sembró, y la tierra, quiero que analices esto, porque uno dice, bueno, cosechó al 100%. Quiero que analices esto. Los filisteos estaban sembrando también. Si vos seguís leyendo todo el capítulo 26, los filisteos también estaban sembrando. La tierra obedeció a la orden de Dios en el lugar donde Isaac ponía la semilla. ¿Pensaste eso? Te la vuelvo a repetir. La tierra obedeció a la palabra de Dios en el lugar donde Isaac puso la semilla. Si venía un filisteo y ponía la semilla ahí, ¿qué pasaba? Ni a palo te doy nutriente, le dice la semilla. ¿Por qué? Porque yo lo único que voy a dar nutriente es a la semilla de aquel al cual Dios le dio la palabra. ¿Vos te das cuenta que hasta la tierra se sujetó? Los nutrientes y los minerales de la tierra se sujetaron a lo que Dios había dicho. Y se soltaron solamente cuando Isaac cumplió y confió en la palabra de Dios. Es tremendo eso. La tierra estaba obligada por la palabra que Dios le había dicho. Tenía la obligación de nutrir la semilla de Isaac. Yo sé que esto te puede parecer muy científico, pero si no lo analizamos científicamente, no alcanzamos a darnos cuenta el poder del milagro de Dios. Había de acá para allá, ponele, de este lugarcito para allá, sembrada semilla de filisteo, y de este lugarcito para acá, sembrada la semilla de Isaac. El único que recibía al 100% era Isaac, aquella no. Y si alguna semilla de aquel caía para acá, seguramente la cosechaba Isaac. No podía cosecharla el filisteo. ¿Por qué? Porque él había confiado al Señor, había obedecido al Señor y Dios le había dado prosperidad. ¿Por qué? Porque se lo había prometido. Así de sencillo. Hermanos, cuando nosotros estamos donde Dios quiere, donde Dios nos lo dice, cuando nosotros expresamos nuestra confianza en Él con actos, entonces todo lo que hacemos prospera. El Salmo 1, en el versículo 3, dice que aquel que obedece al Señor es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Te lo digo de nuevo, el que obedece la palabra del Señor, versículos 1, 2 al principio, dice: meditar la palabra de Dios y obedecerla es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace. ¿Cuánto? Eso es promesa para el cristiano. Eso es promesa para el que permanece en Él. Eso es promesa para el que tiene sus raíces junto con el manantial de vida. Eso es promesa para aquel que depende del Espíritu Santo. Porque en realidad, en todo sentido, y cuando hablo de prosperidad, vos sabés, me conocés, sabés lo que yo creo acerca de la prosperidad. Hablo de la prosperidad en todas las cosas. Yo no te hablo de hacerte rico nada más. Porque ¿de qué te sirve la riqueza, como dijo Jesús, si tu alma está perdida?
¿De qué te sirve la riqueza si tenés enfermedades? ¿De qué te sirve la riqueza si estás angustiado? ¿De qué te sirve la plata si eso no te paga la vida, ni la salud, ni las relaciones, ni tu vida espiritual? Creo en la prosperidad integral de Dios. Creo, como escribe el apóstol Juan, quiero que prosperes en todas las cosas de la misma manera que prospera tu alma. Entonces creo en la prosperidad material, creo en la prosperidad física, creo en la prosperidad emocional, creo en la prosperidad espiritual, creo en la prosperidad de los hijos, de los nietos, hasta las múltiples generaciones de aquellos que hemos creído y puesto nuestra confianza en el autor de todas las cosas, el Señor. Hermanos, un cristiano que obedece a Dios prospera en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque Dios va delante de él, porque Dios va a su costado, porque Dios le antecede, porque Dios está atrás, porque Dios está como un poderoso gigante a su alrededor, porque todo lo que hace Dios es bueno. Entonces voy con Dios, obedezco a Dios y en todo me va bien, porque a Dios le va bien. Entonces ya no tengo temores, no tengo preocupaciones. Y puedo llegar a decir, como creo que lo cantamos hoy, Salmo 27:3, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré mal alguno. Es tremendo. Aunque haya 10.000 personas en contra mío, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Aunque haya una guerra que estalle en contra de mí, voy a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque permanezco donde Él me dijo, confío en el que Él va a cumplir su palabra, obedezco, siembro en el lugar donde me puso, pongo ahí mi confianza y soy prosperado en todas las cosas. Mis queridos hermanos, quiero terminar diciéndote esto. Estamos en tiempos difíciles, vos lo sabés. En todo sentido. Pero voy más allá de lo económico. Estamos en tiempos difíciles, estamos en una sociedad contaminada. Estamos en tiempos difíciles en lo emocional. La gente no tiene los mismos valores del reino. Aún en la iglesia, en muchos lugares y en muchos hermanos y hermanas, no viven los valores de Cristo. Y eso produce una crisis en todo sentido. Porque vos imaginate, si no se cumplen los valores del reino dentro de la iglesia, ¿qué vamos a pretender que lo cumpla un presidente que no lo conoce? ¿Unos diputados que no creen? ¿Unos senadores van a hacer leyes a favor de Dios cuando no saben ni qué es Dios o no les importa tres pepinos? ¿La justicia va a ser justicia si nosotros no sabemos aplicar justicia? Entonces, cuando todo está tergiversado, con los tiempos difíciles que hay, tenemos que entender y creer que solo en Dios encontraremos seguridad y abundancia siempre. Y esta es nuestra realidad, y en nuestra obediencia a Él. Y Jesucristo, como siempre decimos, es el mayor ejemplo y el mejor ejemplo de de obediencia que hay en la palabra. La obediencia de Jesús trajo el cumplimiento de las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios se cumplen ¿en quién? En Cristo Jesús. Si Él no hubiera obedecido, las promesas de Dios no serían sí, amén. Y no estoy diciendo una herejía, estoy citando la palabra de Dios. Entonces, por la obediencia a Cristo, vos y yo somos receptores de las promesas de Dios. Por la obediencia de Cristo, vos y yo tenemos salvación. Él una noche lloró delante del Padre, transpiraba y lloraba sangre y le decía, no quiero cargar con esto, no conozco lo que es el pecado, van a venir sobre mí las pestes, las enfermedades, los dolores, las angustias, los pecados de todo el mundo, de todo el universo caerán sobre mi cuerpo, no quiero pasar por esto, pero ¿sabes qué? Yo voy a obedecer y vos y yo tenemos vida, salvación, sanidad y vida en abundancia. Porque Cristo fue obediente. Mira si vale la obediencia. Cristo fue el mejor ejemplo de confianza. Él confió que lo levantaría el Padre y el Espíritu Santo lo levantaría de entre los muertos. Él confió en Dios y Él invirtió. ¿Cómo sabemos que confió? ¿Viste que dijimos que la confianza es donde invertimos? Él invirtió en nosotros. Su tiempo en la tierra fue para nosotros. Su esfuerzo en la tierra fue para nosotros.
Su dinero en la tierra fue gastado en nosotros, en el reino, en la extensión de aquello que Él había venido a instaurar. Entonces, Él fue el ejemplo de obediencia, Él fue el ejemplo de confianza, Él fue el ejemplo de buena inversión. Y en todo, Él fue obediente al Padre. Y por su obediencia, Él fue prosperado también. Porque fue obediente. Y vino como siervo. Se hizo hombre, se hizo hombre. Y tuvo muerte de cruz, y obedeció hasta ahí. Y Dios le prosperó. Dice Filipenses capítulo 2. Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Mirá, si Dios no le prosperó por la obediencia, ¿cómo no vamos a seguir al Señor, hermanos? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Este es un tiempo de obediencia a Dios, en quien encontraremos siempre la seguridad y la confianza, la abundancia y la paz. Yo no sé qué te viene pidiendo el Señor en este tiempo, pero sé lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Tenemos que obedecerle. En todos los ámbitos. En el familiar, en el personal, en lo laboral, en lo estudiantil, en el barrio. Todo lo que Dios te viene pidiendo en este tiempo. ¿Sabes para qué es? No es porque es un Dios caprichoso. Es porque quiere que te vaya bien. Y porque tiene un plan, el cual quiere que vos y yo andemos y caminemos para que su gloria sea manifiesta en la tierra y para que todo el mundo crea. Y si todos obedecemos, como recién nos compartía la palabra Meli, si todos obedecemos, todos andamos en unidad. Y si todos obedecemos y todos andamos en unidad, todo el mundo cree. Todo el mundo cree, todos tienen vida abundante y el Cristo de los cielos, el Rey de la gloria, vendrá a buscarnos, porque la plenitud de los que habrán de creer se habrá terminado y la gloria del Señor será manifiesta en toda la tierra y estaremos con Él para siempre y para siempre y para siempre. Mira si vale la pena o no vale la pena poner nuestra confianza en Él. Este es el desafío en esta mañana. Yo te invito a que te puedas poner en pie y que podamos orar al Señor, comprometiendo nuestra obediencia y poniendo nuestra confianza. Y si te cuesta, confesáselo. Podés empezar tu oración diciendo: Señor, me cuesta obedecerte y vos lo sabés, me cuesta poner mi confianza en vos y lo sabés, te pido que me ayudes. Ahora, levanta tu oración al cielo. Señor, cuánta necesidad tenemos de vos. Nosotros queremos bendecirte en esta mañana. Señor, agradecerte por el desafío de tu palabra. Qué desafiante que es siempre. Qué alentadora que es. Cuántos buenos ejemplos nos das con estas historias que están ahí plasmadas, que nos alientan, nos inspiran y nos dicen: se puede, otro lo hizo, se puede. Los que vinieron antes que nosotros lo hicieron y se puede. Y hoy nosotros que tenemos a Cristo revelado, que tenemos toda la palabra escrita, revelada, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo no vamos a poder nosotros, Rey? Si aquellos que vivían en oscuridad y en parte de ignorancia lo pudieron hacer, ¿cómo no lo podremos hacer nosotros? Señor, te pido que nos ayudes a obedecerte, que nos ayudes a confiar en vos, que nos ayudes, Señor, a creer que la verdadera prosperidad viene de vos y que traigas sanidad, Señor, en esta mañana. A aquellos que nos cuesta vivir esto, que nos cuesta poner toda nuestra fe en vos, que nos cuesta, Rey. Te pido que arranques toda incredulidad de nosotros, toda desobediencia, toda independencia, Señor. Te pido que la arranques
y la quites de nosotros, porque vos venís a buscar una iglesia que te ame, que te adore, que te busque, que te desee, una iglesia pura y sin mancha, una iglesia que te obedezca, una iglesia unida en Cristo Jesús. Señor, gracias. Nos vamos a casa desafiados por tu palabra. Señor, yo reprendo en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, reprendo la obra del diablo, que intentará robar esta palabra. Reprendo la obra del diablo, la estrategia del diablo la cancelo. Declaro que no tiene ni autoridad ni poder para robar esta palabra sembrada en nuestros corazones. Y sí, el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu Santo, tiene poder para que esa palabra tenga raíz profunda, fuerte, crezca, rinda fruto al 100%, para que otros puedan servirse del fruto de esta palabra en esta mañana. Gracias, Rey. Nos bendecimos los unos a los otros en alegría y en paz, creyendo que cumplirás cada una de tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y tengas una semana bendecida.